Karn, heredero de la galaxia, se encontraba viendo el final del día, mientras el sol se ocultaba en el horizonte. En ese momento cayó del cielo un rayo a unos 20 metros de él. El rayo fue tan potente que movió ligeramente la nave, dejando dañada la estructura del impacto. Karn volteó, para percatarse que el rayo había traído a un hombre alto, con un cuerpo musculoso y una barba blanca prominente. Se trataba del dios al que suelen llamar padre de los dioses, el dios del trueno. Había bajado a la tierra desde su reino para vengar la muerte de sus congéneres, ya que desde la llegada de Karn a la tierra, varios dioses de diferentes panteones habían ido a plantarle cara para evitar que Karn acabara arrasando el planeta, pero hasta el momento, ningún dios había sido siquiera un rival para el heredero de la galaxia. El dios del trueno comenzó a amenazar a Karn, diciéndole que le iba a condenar al peor de los castigos conocidos por los dioses. Karn no le dio mucha importancia a las amenazas y caminó lentamente hacia el dios. El heredero se detuvo frente al dios, quien era mucho más alto que él, ganándole por una cabeza de altura. Buenas tardes, me presento, soy Karn, heredero de la galaxia. Dijo, mientras le ofrecía su mano al dios del trueno a modo de saludo. Pero el dios lo ignoró, lo que causó la confusión de Karn, preguntando si esa era la forma en la que los humanos se saludaban. El dios del trueno, pensando que Karn se burlaba de él, soltó un golpe con su mano derecha directo a la mandíbula del heredero, pero este último bloqueó el golpe con su mano. Pero qué falta de respeto, ¿cómo es que este planeta con tanto poder está habitado por una civilización así? Se preguntó Karn. El dios del trueno sintió un dolor en su mano, jamás había golpeado algo tan fuerte. Retrocedió un poco, notando que uno de sus dedos se había fracturado después del golpe. Oye, creo que empezamos mal. Solo vine a la Tierra a conseguir un objeto universal. Los gobiernos de este mundo parecen no tener idea de la existencia de dicho objeto, pero alguien como tú seguramente sí. Dijo Karn, mientras el dios del trueno, quien tampoco sabía sobre su existencia, arremetió contra él nuevamente, soltando varios golpes. Pero Karn, haciendo uso de su tecnología, lograba entrar en un desfase espectral, lo que hacía que cada átomo de su cuerpo se volviera intangible. Y tras esquivar todos los ataques del dios del trueno, contraatacó, golpeando justo en el rostro del dios, rompiéndole la nariz. Por eso no me agradan aquellos que se hacen llamar dioses, siempre son tan obstinados, creyéndose superiores. Pero no lo son. Dijo Karn, molesto por la situación. El dios del trueno quedó sorprendido, jamás había sentido tanto dolor, y aún peor, él era el padre de los dioses, jamás había habido alguien que pudiera hacerlo sangrar. El dios levantó su mano, provocando que muchas nubes se juntaran en el cielo, lo que provocó que un rayo cayera en su mano. El dios estaba cargando su ataque definitivo. Con la energía formó una lanza. Una lanza de rayo, que de caer en la tierra acabaría con millones de vidas. El dios lanzó su ataque en contra de Karn, quien solamente levantó su mano, absorbiendo la energía, y condensándola en un solo dedo. Para posteriormente lanzar un pequeño rayo contra el dios, desgarrando su oreja y parte del ojo izquierdo. El dios del trueno estaba temblando de miedo, preguntándose quién era ese ser y por qué era tan poderoso. El dios decidió huir, saliendo de la nave y transportándose por los rayos en las nubes. Karn, viendo que su rival huía, utilizando su nanotecnología, produjo un aerodeslizador en sus pies, volando tras el dios, y alcanzándolo en segundos. El heredero utilizó un látigo de plasma para capturar por los pies al dios del trueno, dejándolo colgado de cabeza. El dios del trueno comenzó a suplicar por su vida, a lo que Karn respondió con una ligera risa. Se reía de la hipocresía de los dioses, primero intentando matarlo, para terminar suplicando por sus vidas. Pronto te reunirás con los demás dioses. Dijo Karn, para aumentar la potencia del látigo, incinerando al dios del trueno. Karn dejó caer el pedazo de carne quemado que hace unos minutos era el dios más poderoso de la tierra. La muerte del dios del trueno, marcó la extinción de los dioses en la tierra. Karn regresó para ingresar en su nave. Ahí dentro fue recibido por su tripulación, especies de toda la galaxia, informándole de la situación en la ciudad. Un grupo de personas estaban acabando con las bestias en la superficie. Karn no le prestó mucha atención a esto y se retiró a la sala principal de la nave, para sentarse en su trono, esperando a sus próximos rivales.
Tercera parte. El heredero de la galaxia. Hace 73 años terrestres, en el planeta Piodern B, ubicado en los límites de la galaxia, nació un bebé de la raza de los Crimare, seres vivos similares a los humanos, pero con una piel ligeramente grisácea y rostros más planos con rasgos menos definidos. Este bebé era el séptimo hijo de una familia de nobles, la familia Karn. A este bebé se le dio el nombre de Yanarao y Vendaro Karn, y desde muy joven mostró una gran inteligencia, aprendiendo el idioma de su raza, el idioma más complejo del que se tenga conocimiento, en tan solo pocos días. La familia Karn era conocida por ser los mejores comerciantes de la galaxia, terraformando planetas inhabitables para después venderlos a otras especies. También solían hacer contacto con especies aún en desarrollo para integrarlos en su organización interplanetaria, ofreciéndoles tecnología a cambio de poder extraer recursos de sus planetas. Yanaraui, entrando en la adolescencia, comenzó a comerciar también, pero se sentía abrumado ante la inmensa cantidad de planetas comercializados por sus hermanas y hermanos mayores. Además de que era constantemente menospreciado por los gobernantes de la organización interplanetaria por ser el menor de la familia, considerando que sus habilidades para comerciar con otras especies eran muy pobres. Esto llevó a que Yanaraui, en lugar de contratar científicos para terraformar planetas, contratara una milicia. Desechando la tecnología para comerciar con especies aún en desarrollo, por armas de alta tecnología. Yanaraui comenzó a hacerse con los planetas por la fuerza, llegando y acabando con la especie dominante del planeta que había escogido. Tras un par de años, Yanaraui se había convertido en el mayor comerciante de planetas, pero al costo de conquistar y arrasar con miles de millones de vidas. Esto causó el descontento de la organización interplanetaria, tratando de detener a Yanaraui y condenarlo por sus crímenes. Comenzó una guerra entre el hijo menor de la familia Karn y la organización interplanetaria. Yanaraui no tenía nada que hacer contra todas las especies que conformaban la organización, por lo que decidió huir. Y durante muchos años más, era perseguido por la organización, quien ahora no quería encarcelarlo, ahora lo quería muerto. Yanaraui, negándose a ser asesinado, se vio en la necesidad de mejorar su tecnología. Sus nuevos inventos eran la tecnología más poderosa del universo, pero necesitaban tanta energía que ni siquiera una estrella sería suficiente para hacerla funcionar. Un día Yanaraui, viajando por el espacio, se encontró con una piedra de exactamente 1.306 kilogramos. Esta piedra emitía una gran cantidad de energía, incluso más de la que Yanaraui necesitaba para activar su tecnología. Tras analizar la piedra, se dio cuenta que era la condensación de miles de millones de años de energía cósmica proveniente del origen del universo. Una piedra con energía ilimitada, nombrada como el cristal del origen. Con tanta energía en la palma de su mano, Yanaraui comenzó una guerra contra sus perseguidores, la organización. Una década de combate contra la mayoría de especies capaces de viajar por el espacio, le permitieron a Yanaraui desarrollar la armadura, Vermerdax. Un exoesqueleto compuesto por nanotecnología con la posibilidad de crear casi cualquier armamento en que el portador pueda pensar. Con dicha tecnología, Yanaraui pronto superaba a cualquier crucero espacial de combate. Yanaraui por fin había podido acabar con la organización. Les ofreció a los sobrevivientes la posibilidad de unirse a su equipo, con el que formaría una nueva organización bajo su control, con la idea de crear un imperio, haciéndose con el poder de otros planetas para extraer sus recursos y seguir avanzando con su investigación tecnológica. Durante sus viajes por la galaxia, Yanaraui descubrió mundos habitados por criaturas extrañas, construyendo una nave lo suficientemente grande para albergar su propia colección de especies. Pronto Yanaraui ya había explorado la mitad de la galaxia, teniendo bajo su control millones de planetas, pero con el deseo de hacerse con el control de la galaxia entera. Muchos de sus súbditos lo llamaban conquistador, y otros más se referían a él como emperador. Pero Yanaraui prefería otro nombre. Karn, heredero de la galaxia. El imperio de Karn cada día se hacía más grande, hasta que terminó dándose cuenta de la existencia de seres mucho más poderosos en el universo. Descubrió a los fundamentales, seres de energía con la capacidad de crear vida.
Los estelares, seres más antiguos que el universo, creadores de estrellas. Dioses gravitacionales, creadores de planetas y espectadores de su desarrollo. En alguna parte del universo estaban los devoradores de realidades. Depredadores cuyo alimento es la existencia misma, causando agujeros negros que pueden formar galaxias. También se enteró de la existencia del Maestro del Tiempo, un sobreviviente de la raza más antigua del universo, quien se encarga de mantener estable el espacio-tiempo y evitar el colapso de las dimensiones una sobre otra. Karn se sintió abrumado ante tantos seres con un inmenso poder, odiándolos por la forma en que muchas civilizaciones alrededor de la galaxia los admiraban, viéndolos como dioses. Pero sobre todo, con el miedo de que esos seres podrían acabar con su vida, con solo hacer un simple movimiento. El heredero, con la idea de que un simple mortal como él podría llegar a ser más poderoso que la jerarquía del universo, ayudándose de su tecnología para mantenerse seguro, buscó la forma de plantarles cara en caso de ser necesario. Karn solo podía superar en poder a los dioses gravitacionales, por lo que, basándose en leyendas que había escuchado, buscó al oráculo. El oráculo es una inteligencia artificial, creada hace miles de millones de años, con el objetivo de recolectar toda la información del universo. El heredero pudo contactar con esta inteligencia, preguntándole por la posibilidad de volverse más poderoso. El oráculo, cuya programación impide negarse a responder cualquier pregunta que se le haga, le respondió. A lo largo de la galaxia, existen 11 objetos universales de gran poder, que por sí solos emiten una frecuencia específica. Karn comenzó su viaje por el cosmos, obsesionándose con dichos objetos, al punto en que la mayoría de sus súbditos decidieron abandonarlo para continuar con la expansión del imperio. Solo los más fieles al heredero se quedaron a su lado, sin embargo, Karn por sí solo podía seguir buscando. Por un momento el heredero consideró que su búsqueda no tenía sentido, pero un día, los radares de su nave captaron una señal muy potente proveniente desde un planeta rocoso de pequeño tamaño. Según la información del oráculo, se trataba de la Tierra, el planeta donde se encontraba Beta, uno de los 11 objetos, por lo que Karn le pidió a su tripulación ir al planeta a toda velocidad. Así fue como Karn llegó a la Tierra, posicionando su nave sobre la ciudad de donde provenía la señal. Ciudad de Ángeles. El heredero contactó con los gobiernos de los países más poderosos, pidiéndoles hacerle la entrega de Beta, pero nadie tenía el conocimiento de ese objeto. Un país intentó mandar aviones de combate para tratar de contrarrestar la invasión, pero ni bien entraron en el radar de la nave, los aviones fueron derribados por proyectiles de la nave de Karn. Proyectiles diminutos a una velocidad 100 veces mayor a la velocidad del sonido. Aquel país pretendía utilizar misiles nucleares para atacar la nave. Pero Karn, quien podía escuchar todo lo que los humanos planeaban, utilizó un dron de su armadura para ir a los silos de misiles y detonarlos sin que pudieran despegar. Ahí Karn se dio cuenta que los humanos eran una civilización aún muy primitiva, utilizando armas nucleares, cuando en la Tierra, la cantidad de esencia en su atmósfera es mucho mayor al promedio en cualquier otro planeta. Viendo que los humanos no le entregarían a Beta, Karn liberó a su colección de especies en la ciudad, esperando que se apiadaran de los de su misma especie y le entregaran el objeto, pero nada de eso pasó. Ya que los gobiernos del mundo estaban más preocupados en cómo combatir contra él, más que en ayudar a los habitantes de Ciudad de Ángeles. En un día, el heredero ya había acabado con panteones de dioses enteros. Asesinando a dioses con martillos, entidades con cuerpo de humano y cabezas de perro, y a deidades en forma de serpientes emplumadas, incluso al mismo padre de los dioses, pero nadie había presentado un reto. Karn estaba sentado en su trono, aburrido. Cuando su armadura detectó a un dios gravitacional. El heredero podía escucharlo, oyendo cómo este ser se reía. Karn configuró su armadura para expandir su pulso gravitacional, cambiando de plano existencial. Ahí vio al dios gravitacional espectador de la Tierra. Los dioses gravitacionales son seres que habitan en la cuarta dimensión, encargados de generar una gran fuerza gravitacional en la tercera dimensión, que provoca la creación de un núcleo, con el que más tarde se forma un planeta. En este caso, aquel dios, después de crear la Tierra, se quedó expectante del planeta, teniendo como entretenimiento a los humanos.
El dios estaba muy alegre por la llegada de Karn a la Tierra, ya que vería cómo los humanos eran asesinados por bestias de otros mundos. ¿Te estás divirtiendo? Le preguntó Karn al dios, quien volteó muy sorprendido de que el heredero supiera de su existencia. No me agrada que algo como tú me utilice como entretenimiento. Recalcó Karn. El dios solo podía preguntarse cómo era posible, mientras Karn lanzaba una mina eléctrica al dios, capaz de generar un campo electromagnético opuesto al de su rival, inmovilizándolo. Karn aumentó la potencia de la mina para que poco a poco fuera desintegrando cada átomo del dios, causando su muerte. El heredero regresó a su plano dimensional, nadie se había dado cuenta que acababa de asesinar al espectador de toda la desgracia, pero para Karn era una molestia menos. Hasta el creador del planeta Tierra había muerto, por lo que Karn ya comenzaba a hacerse la idea de que tendría que destruir la Tierra y buscar él mismo a Beta. Volvió a relajarse en su trono, pero una vez ahí sentado, uno de sus soldados le avisó de que un grupo de humanos habían ingresado a la nave. Eran Inma y los guardianes elementales, quienes habían logrado incursionar en la nave, asesinando a las bestias y soldados en su interior. El heredero no entendía cómo un grupo de personas normales habían ingresado y tenían la capacidad de hacerles frente a sus tropas. Entonces su armadura inició un escaneo biológico, revelándole que en ese grupo de personas, había una con la particularidad de tener el poder de un fundamental. No solo se trataba de la humana más poderosa del planeta, también posiblemente sea la única que sepa la ubicación de Beta. Esto dibujó una sonrisa en el rostro del heredero.